el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide al Constitucional anular su condena. Cuéntanos, Lorena. A ver, a través de un recurso de amparo remitido al Tribunal Constitucional se recurre por presunta vulneración de la presunción de inocencia. Sobre la sentencia del Supremo, considera que los jueces hacen una valoración irracional y arbitraria, prescindiendo de hechos y pruebas de descargo. Con respecto a al delito en sí, considera Álvaro García Ortiz que no había secreto que proteger porque, según él, González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ya había iniciado un proceso de autodivulgación al facilitar la información al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. ¿Hay alguna posibilidad, magistrados, de que el Constitucional anule la condena que pide García Ortiz en su recurso de amparo, como pide García Ortiz? Bueno, el señor García Ortiz evidentemente tiene el derecho a recurrir en amparo. Primero hay que ver si se admite a trámite esa solicitud de amparo, y hay que recalcar que el Tribunal Constitucional no es un órgano de apelación sobre el Tribunal Supremo, o sea, no enjuicia nuevamente la tipología penal de los hechos. Lo único que determinará si considera si hay alguna vulneración de derechos fundamentales en función de lo que alegue en este caso el condenado García Ortiz. Bueno, efectivamente el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, es un órgano de garantías y se va a fijar, creo que el fiscal Álvaro García Ortiz ha alegado 7 vulneraciones de derechos fundamentales y la Fiscalía 5. Entonces va a tener que pronunciarse sobre eso. Pero lo que nos llama la atención y ha escandalizado, ya no solamente en mi ambiente, sino en círculos académicos, he leído artículos, es algo, y a mí me preocupa mucho porque he estado 20 y tantos años en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo de mi nación diga que la imputación es porque o Álvaro García Ortiz o alguien de su entorno filtró la cuestión. Pues mire usted, eso me lo dice a mí un chico en segundo de Derecho y se va a septiembre. Ahora creo que ya no hay septiembre, pero bueno, es algo inaudito que no nos lo podemos entender. Eso ya, solo eso, ya es una causa para la anulación de la... Les quiero preguntar también por otra cuestión controvertida, y es esa concesión del tercer grado al asesino de Francisco Tomás y Valiente, porque las asociaciones de víctimas, Lorena, a la justicia, con su auto el juez Peinado o Bolaños poniendo en duda la profesionalidad del juez y llamando a una instancia superior a corregirlo. Empiezo por usted. Señor Manuel Martín Vilar. El auto del juez Peinado se contienen, aparte de la frase que se ha dicho, que es algo más literario, una serie, se enumeran los indicios por lo que se le imputan a la señora Begoña Gómez 4 delitos. A mí lo que me parece una injerencia intolerable en la actuación del ministro de Justicia, que no hace una crítica jurídica, porque eso es admisible, sino que descalifica al juez, y además si añadimos a eso que supuestamente hay escritos presionando al Consejo General del Poder Judicial para que le sancione, a mí me parece una gravedad extrema. Un añadido es que debe ser la única ciudadana en España que goza, además, de la defensa pública del ministro de Justicia ante un proceso penal que está sub iudice. ¿Qué responde a eso, magistrado Martín Pallín? Vamos a ver, la trayectoria de estas diligencias es ya llamativamente excesiva. Lo reconoce él mismo en las 39 páginas cuando dice, después de largos años, y claro, la ley dice que las diligencias previas se tienen que tramitar con celeridad. No lo digo yo, lo dice la ley. Emplear 2 años. Bueno, a lo largo de estos 2 años creo que ha tenido decisiones suficientes como para cualquier persona pueda llegar a la conclusión, lo acaba de decir Joaquín Manso, de que su actuación ha sido por lo menos extravagante. ¿A usted también le parece exageradas esas 13 correcciones que le habría hecho la Audiencia Provincial, como comentaba ahora Susana Díaz? No exactamente, porque es que no es la Audiencia Provincial, es la sección 23 de la Audiencia Provincial. En la Audiencia Provincial hay 30 secciones, o sea, son estos 4 que se alternan los que la han corregido. En una de las ocasiones, muy imprudentemente, porque dice, bueno, abandone usted la investigación de Europa y de Cristina y fíjese usted en las actividades delictivas de Begoña Gómez. Eso no lo puede decir un tribunal. Pero bueno, han pasado tantas cosas que no me extraña de que el ministro de Justicia, sin perjuicio de que cada uno tenga su opinión, haga esta crítica. En las 39 páginas, esto se inicia, todo el mundo lo sabe, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
no había más. Tráfico de influencias, concesión de una cátedra con arreglo a los estatutos de la Universidad Complutense de 2015, artículo 13. Y lo recoge en el propio auto, reconoce que se ha cumplido todo eso. Dice, hombre, si no hubiera sido la presidenta, la esposa del presidente, no se lo hubieran dado. Pero oiga, señoría, no confunda usted lo que es el tráfico de influencias según la jurisprudencia, que es una presión directa sobre la persona para obligarla a cometer un acto, que el trato de favor. ¿Que ha habido trato de favor? Bueno, pues es posible. Yo no voy a entrar en ese debate, pero el trato de favor, que yo sepa, en este momento no es delito. Entonces, si alguien se lee el auto, ve que se han cumplido todos los requisitos del estatuto de la Universidad Complutense. La cátedra se adjudica en 2020. Y oh milagro, 21, 22, 23 y 24, y no pasa nada. ¿Qué pasa en abril del 24 con la esposa y con el hermano? Pues que se produce la reacción ante la frustración de yo no he sido presidente porque no quiero, y tiene a la cúpula policial. Pero está diciendo que los jueces actúan así porque el Partido Popular no, los jueces no. gana las elecciones pero no puede gobernar. No, los jueces no, el señor Peinado. No los jueces. El señor Peinado ha demostrado que actúa 4 años después de que... Avalado por la Audiencia Provincial. Avalado no en todo, como se ha dicho, pero bueno, la Audiencia Provincial tiene ahora sobre la mesa este auto, 39 páginas. Del tráfico de influencias, digo que el propio auto dice que con los hechos no es delito. Pues decidir a la persona que dirige una institución de naturaleza pública en el Palacio de la Moncloa y que quien lo reciba sea la esposa de la persona más poderosa del país y por lo tanto con más capacidad de decisión sobre todas las instituciones de naturaleza pública, si eso no es una presión suficiente, ¿qué otra cosa puede serlo, verdad? Bueno, pues queda dicho, no sé si queréis Bueno, yo matizaría que el trato de favor que se puede suponer, pero vamos, que una persona, y me parece interesante lo del estatuto de la esposa, porque pudiera ser, por ejemplo, médico cirujano. Se está agarrando la... Si la esposa es médico cirujano y tiene que conectarse con el hospital para saber las guardias, los momentos, etcétera, etcétera, ¿puede o no utilizar a su asistente para que le lleve toda esa agenda? Y el día que... Es que no es eso. Una mujer, o tú misma seas presidenta del gobierno... No aspiro a ello, pues gracias, magistrado, pero no está en mis ambiciones. El esposo tendrá que tener también un estatuto y una forma, no va a abandonar si es un químico relevante, etcétera, etcétera. No sé por dónde empezar. Yo decía antes que, bueno, haciendo el presidente del gobierno prudente, el auto de ayer de Peinado a mí me parece un disparate. Me parece un disparate todo lo que ha hecho en los últimos 2 años. Es decir, estar 2 años con todo lo que ha hecho para llegar a esas conclusiones que vimos ayer, un delito de corrupción que no sabemos, dice, para incrementar su patrimonio personal. ¿Dónde está eso? ¿Hay algún informe que diga que el patrimonio de Begoña Gómez ha crecido? Al revés, hay informes de la Guardia Civil que dicen lo contrario. Apropiación indebida, eso es robo. ¿Qué es lo que ha robado exactamente? Un software gratuito, que además se inscribió a su nombre porque se lo dijo la propia, por escrito, la Universidad Complutense. Es todo incomprensible. Es todo incomprensible. Las acusaciones de los 4 delitos están basadas en unas conjeturas sin ningún tipo de soporte indiciario de que eso se ha cometido. Es decir, yo no entiendo nada. Sí me preocupa que con precedentes similares, ¿qué va a pasar en el futuro? Ya, también creíamos que no había nada muy contundente contra el fiscal general y ahí lo tienes, condenado. Pues extremo. Déjame que recabe la opinión en el resto de la mesa, que me tengo que ir con los jueces. Y me temo que todavía le queda mucho recorrido a todo esto y todavía nos quedan más sobresaltos, creo. Joaquín, seguro que no coincides. En algunas cosas sí. En algunas cosas sí. Yo creo que ha tenido relativa suerte el presidente del gobierno con la figura del juez instructor, porque es verdad que es una figura razonablemente extravagante, vamos a decirlo así. Y yo creo que lo es, y eso... De la presidenta el día de mañana, Yo hacer un apunte. Aquí se está hablando efectivamente de un trato de favor como una de las cuestiones que se dilucidan en esa investigación, pero es que resulta que precisamente esta señora investigada
tiene a un gobierno que la defiende y ataca a un magistrado en una injerencia intolerable al Poder Judicial. Yo creo que ese es lo más ejemplificativo de un trato a favor a una investigada en un proceso subiúdice. Pues queda dicho. Muchísimas gracias, magistrado. ¿Qué? Es que la ley orgánica considera como falta grave la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias, improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto Esto de va vista por lo de del Fernando VII, ordenamiento ¿no? jurídico. No, esto va por lo de, sí, por un lado lo de Fernando VII, sí, va por lo de Fernando VII. Vale. Ahora bien, tiene que ser el Consejo del Poder Judicial, a instancias del órgano de la sección 23 de la audiencia, la que en su caso pueda tomar alguna resolución. Les cuento una historia que es muy corta. La culpa la tuvo Pulcro. Luego ya César la usó como coartada. Y luego ya Cicerón remató la faena. Pero fue Pulcro. Publio Clodio Pulcro, pocos nombres hay con tantas L's, Publio Clodio Pulcro, joven patricio, imprudente y muy descarado, fue quien se coló en la fiesta a la que no estaba invitado. Esto se lo he leído a Jorge Freire, nuestro filósofo, en el ensayo que publicó sobre el honor y la palabra de honor. Y la historia es la siguiente. Pompeya, que era la esposa de Julio César, asistía a la fiesta en honor de la diosa de la fertilidad. Diosa y fiesta exclusiva para mujeres, donde los hombres estaban proscritos. O en palabras de Jorge Freire, donde los hombres tenían menos cabida que un futbolista sin tatuajes en un vestuario de primera división. Pero ocurrió que el descarado Pulcro se disfrazó de mujer y se coló en la fiesta. Fue interceptado y neutralizado a las primeras de cambio. Pero eso no evitó que echaran a rodar los rumores, ¿no? Dijeron los propagadores del bulo que el Pulcro travestido había entrado allí para deshonrar a Pompeya, y que ésta se había dejado querer por el imberbe. Era falso de toda falsedad. Conmoción en la urbe, ¿no? A Pulcro lo sentaron en el banquillo, acusado de allanamiento, de morada, no de Pompeya, y salió absuelto porque no siempre los procesados son encontrados culpables, no siempre. De Pompeya ni se ocupó aquel tribunal, porque no había el menor indicio de que ella colaborara o supiera de los planes del infiltrado, pero fue su esposo, el líder supremo, quien repudió entonces a su señora con el novedoso argumento de que la esposa de César debe estar por encima de toda sospecha. Y dice, ¿pero sospecha de quién? Pues da lo mismo, al marido le venía bien e hizo pasar su conveniencia personal por la conveniencia de Roma. Cicerón remató la jugada redondeando la frase que quedó así ya para siempre y para la historia. La frase que dice que la esposa del César no solo debe ser honrada, sino que también debe parecerlo. La frase hizo tal fortuna que aún asoma hoy en alguna columna de prensa con frecuencia, no menos de 1 o 2 veces por semana. Y se cita esta frase como escuela de ejemplaridad, de la difusa línea que separa la legalidad de la estética, ni siquiera de la ética, de la estética, ¿no? En rigor, esta frase, esta postura de no solo debe ser honrada, sino parecerlo, es una de las manipulaciones más groseras que un gobernante hizo nunca en beneficio propio. Para deshacerse de la mujer, afirmar su honradez a la vez que se proclama que con eso no es suficiente. Si aun siendo honrada hay quien lo duda, acabemos con ella. Y viva César. Cito de nuevo a Freire, dice, quien maneja la diferencia entre verdad y apariencia tiene media partida ganada allí donde el oficio de impostor es la más lucrativa de las carreras. El íntegro no necesita doble fondo, porque se enfrenta a la vida con la misma verdad con que un arado se hunde en la tierra. Entre abril de 2024 y abril de 2026, un juez de instrucción de un juzgado ordinario de Madrid ha investigado a la mujer del César, a la mujer del presidente Sánchez, a Begoña Gómez, por haber aprovechado supuestamente su íntima relación con el presidente del gobierno, que es quien ejerce el poder, para beneficiar a un empresario afín, de apellido Barrabés, y beneficiarse ella misma con el aliento económico de este empresario a su cátedra de la Universidad Complutense. Fruto de estos 2 años de investigación que ha estado salpicada de cambios de rumbo, de correcciones por parte del órgano superior, que es la Audiencia Provincial,
de algunos errores en la interpretación de testimonios de los testigos, como Güemes o como el ministro Bolaños, del intento reincidente de hacer que el caso alcanzara al rescate de Europa, que es por donde empezó y que fue atajado ese intento por la Audiencia de Madrid. Fruto de estos 2 años de investigación, el juez Peinado da por rematada ya la investigación, la instrucción del caso, y expone, en el auto que publicó ayer, los indicios que le llevan a considerar delincuentes presuntamente a 3 personas. Barrabés, Begoña Gómez y la asistente de Begoña Gómez y empleada de la Moncloa, Cristina Álvarez. Álvarez está acusada por el juez de colaborar a conciencia de que era ilícito en la utilización de su cargo, que está pagado con dinero público, para actividades propias de la actividad particular de Begoña Gómez. Actividades propias o particulares, digo, de Begoña Gómez. Esto es lo que el juez califica como presunta malversación de dinero público. La utilización de una empleada de Moncloa y de dependencias de presidencia del gobierno para actividades particulares y remuneradas constituye, a decir del juez Peinado, indicio suficiente de abuso de poder, o traducido, que utilizó recursos públicos para su aprovechamiento privado solo por ser quien era, la esposa de Pedro Sánchez. Las apariencias no forman parte de este juicio. No deberían formar parte de ningún juicio. Aquí no se trata de si resulta feo que la esposa de un presidente, sabiendo el efecto que su condición produce en rectores de universidad o en ejecutivos de empresas, dispuestos siempre a agradar a quien maneja el BOE, hace saber lo bien que le vendría un software, por ejemplo, para su cátedra o financiación para sus proyectos. No se trata de establecer si eso resulta feo, porque sobre eso quizá ya no queda mucha duda. El tribunal o jurado que juzgue a la esposa del presidente Sánchez tiene como único cometido establecer si Begoña Gómez incumplió la ley o no lo hizo. Y punto. No es un comité de ética pública, la moral va por barrios, ni mucho menos es el jurado de un concurso de estética. Es la interpretación y la aplicación de la ley. Solo eso y nada menos que eso. Quien ha cumplido en todo momento la ley no está obligado a parecer honrado. Basta con que no pueda demostrarse que incumplió la legislación. Es decir, y en este caso, basta con que no pueda acreditarse que la esposa de un presidente se aprovechó de su condición para traficar con favores e influencias, para apropiarse de un material académico que no era suyo, o para utilizar la sede de la presidencia del gobierno para sus reuniones laborales y ocupar a su asistente, empleada de la Moncloa, para una actividad que nada tiene que ver con el protocolo, sino con las actividades particulares. Basta con no poder acreditar eso para que Begoña Gómez sea declarada inocente. Y en ese caso no tendrá obligación de parecer nada distinto a eso, a una esposa del presidente acusada en falso. El juez Peinado se permite en este auto de ayer un escarceo histórico, un poco ventajista, ¿verdad?, cuando dice que no hay jurisprudencia sobre un tráfico de influencias de estas características porque conductas como estas en palacios presidenciales no se recuerdan desde Fernando VII. Propias de regímenes absolutistas, dice. Una concesión populista del juez al público más cafetero que ve en Pedro Sánchez a un felón, que diría Pablo Casado.